Luego de que nuestro Señor Jesucristo envía a esos otros 70 obreros a la mies que vimos en las ocasiones anteriores, y les da instrucciones como les dio también a sus discípulos anteriormente, enseguida de que hace esto, Lucas nos dice que nuestro Señor lanza una temible advertencia sobre aquellos que no reciban el mensaje del Evangelio que les es predicado. Y vamos a considerar, hermanos, esta advertencia en esta oportunidad. Acompáñenme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas en el capítulo 10 y en el versículo 13. Lucas capítulo 10, versículo 13. Luego de que, miren, en el contexto el Señor les está dando todas las instrucciones a estos 70 que envió. En el verso 11 les dice que sacuden el polvo que se queda pegado en sus pies. El versículo 12 les dice: y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hasta ahí. Vamos a considerar, hermanos, en esta oportunidad la enseñanza de este pasaje en nuestros 3 acostumbrados encabezados. Y vamos primeramente a considerar el ay sobre estas ciudades y las ciudades mismas. Y luego vamos a detenernos a considerar el pecado de estas ciudades para por último ver la consecuencia de este pecado. Nuestro Señor Jesucristo lanza un ay sobre estas ciudades que encontramos aquí. El término ay aquí es una expresión de lamento. No se trata de la típica advertencia maternal del castigo futuro, sino se trata de un sincero lamento por la inminencia del castigo que pende sobre estas ciudades. No confundamos entonces esta palabra ay con aquella típica frase de ay de ti si haces esto que decían algunas madres. No, hermanos, este ay no está en ese sentido, porque ese ay materno es una amenaza de castigo futuro. Pero en este caso, este ay es un ay de lamento por la inminencia del castigo. Es decir, este ay es un ay de lamento porque el castigo ya está dicho. El juicio ya está prácticamente pronunciado y solamente es cuestión de tiempo para que llegue el dolor. Este ay entonces es un lamento por algo que va a pasar sí o sí. No es una posibilidad de algo que tal vez pase después, no es algo que ya está pronunciado. Estas ciudades son puestas entonces como un ícono histórico
de anunciada calamidad al nivel de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra son mundialmente conocidos, hermanos, ¿por qué? Por la calamidad que cayó sobre ellas a causa de su pecado. No son conocidas por ninguna otra cosa. De hecho, ni siquiera se puede estar seguro en dónde estaban estas ciudades, pues la destrucción fue tal, hermanos, que hasta el día de hoy no se puede saber en dónde estaban. Y así como estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, nos dice el Señor, vienen a ser puestas también como un icono histórico de anunciada calamidad. De hecho, la ciudad de Corazín es lo único por lo que se conoce su nombre hasta ahora. La ciudad de Corazín, este texto es lo único por lo que se conoce que existió una ciudad que se llamaba Corazín. Nuestro Señor Jesucristo declara de manera infalible que primeramente Corazín, porque lo menciona primero, fue una de las ciudades, o probablemente la ciudad, en la que se hicieron la mayor cantidad de milagros más poderosos de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo único por lo que se conoce esta ciudad. De hecho, hermanos, este versículo y el que leímos de Mateo son el único testimonio bíblico e histórico de la existencia de esta ciudad. No existe documento histórico ni de ningún tipo que mencione esta ciudad sino el Señor, lo cual habla del cumplimiento de la amenaza del Señor. Por eso les decía que no es eso de aguas, ay de ti si haces esto. No, es un ay de que no tienes idea de lo que está sobre ti ya. Y de hecho, Corazín, pues, dado que es mencionada primero antes que Betsaida, nos lleva a pensar que en esta ciudad se hicieron más milagros todavía que en Betsaida, que hubo predicaciones del Señor al aire libre en esta ciudad más que en Betsaida y que en Capernaum, pues es mencionada en primer lugar. Y siempre que hacemos mención de estas cosas, se menciona primero el mayor y luego el menor. Y en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, pues, se nos menciona esta ciudad, sino solamente aquí. Y en ningún otro registro, lo cual da cuenta, hermanos, de la veracidad de las palabras de nuestro Señor. No es posible determinar la ubicación exacta de esta Corazín. La palabra Corazín significa lugares boscosos, según el erudito Dr. Lightfoot, quien conjetura que podría esta ciudad haber incluido en aquel tiempo a Caná, en la que Cristo obró su primer milagro, y podría haber incluido también un pequeño pueblo adyacente situado en algún bosque que probablemente estaba cerca y por eso fue llamado así. Sin embargo, como les decía, no hay registro alguno ni vestigio alguno de esta ciudad.
En cuanto a Betsaida, esta ciudad no solo fue muy bendecida por los milagros de nuestro Señor Jesucristo, pues esto está siendo declarado en el versículo 13, sino que aún más esta ciudad fue grandemente exaltada por ser la ciudad de donde nuestro Señor Jesucristo tomó al menos 3 de sus apóstoles: a Pedro, Andrés y Felipe. Pedro, Andrés y Felipe eran de Betsaida. Miren entonces que esta ciudad no solo fue bendecida con milagros, con predicación de Cristo mismo, sino que fue enaltecida con la gracia de que el Señor tomó de allí a 3 de sus apóstoles. Así de altamente favorecida era esta ciudad de Betania. Sin embargo, como no conocieron el día de su visitación, incluso poco tiempo después se redujeron a aldeas sin importancia hasta quedar en la ruina y en el olvido hasta el día de hoy, como Egipto mismo. Aunque de Egipto sabemos dónde está y todavía existe como nación, hermanos, es uno de los países más pobres del mundo, de los países civilizados, entre comillas, que obtiene en gran medida su economía del turismo y de la venta de momias también. Pero toda la gloria y el poder que antes tuvieron no es absolutamente más que ruinas. Así, ¿qué sabemos de Corazín? Absolutamente nada. ¿Dónde está ahora Betania? Algunos han señalado algunos lugares, pero no se tiene precisión de eso. ¿Dónde está Capernaum? No se tiene certeza de dónde es o era Capernaum. Pues Capernaum era nada más y nada menos que el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. La ciudad que pudo haber dicho: aquí entre nosotros quiso poner su casa el Dios hecho carne. Esta preeminencia colocó a Capernaum por encima de todas las ciudades de Israel, hermanos, incluso por encima de Jerusalén misma. Porque Capernaum fue la base, el lugar donde nuestro Señor escogió estar, predicar y ir y volver allí. Esa era como su casa. Fue designada como la residencia habitual de nuestro Señor. Era como el Silo de los tiempos antiguos, el lugar que Él escogió para poner allí su nombre. Y dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, cito: algunos lugares disfrutan de los medios de gracia en mayor abundancia, poder y pureza que otros. Dios es un agente libre y actúa así en todas sus disposiciones, tanto como el Dios de la naturaleza y como el Dios de la gracia, gracia común y distintiva. Por las poderosas obras de Cristo deberían haber sido persuadidos, no solo a recibir su doctrina, sino a obedecer su ley. Y la curación de las enfermedades corporales debía haber sido la curación de sus almas, pero no tuvo ese efecto. Termina la cita. Miren entonces
lo que ocurrió con estas ciudades. Primero se encontraron en una condición tan bendecida, tan socorrida por el Señor con milagros, con la predicación de su palabra. Capernaum, con el ser el centro de las operaciones del Señor, pero no se arrepintieron. Siguieron siendo ciudades paganas, mundanas, aunque en la religión del judaísmo. Así pues, hermanos, estas eran las ciudades de las que se están mencionando los ayes. Estas ciudades fueron entonces destruidas. Toda la bendición de la que habían ellos participado se convirtió en destrucción y ruina a causa de su pecado. ¿Y de qué pecado estamos hablando? Pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar este pecado. Miren el versículo 13. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se hicieron en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Como es claro del texto, hermanos, el pecado de estas ciudades fue la falta de arrepentimiento en medio de tanta bendición de Dios. El pecado de estas naciones es que recibieron tanto y aún así no se arrepintieron. El pecado de estas naciones fue la impenitencia voluntaria. Después de haber recibido tanta luz, tanto poder y tantos milagros, escogieron seguir impenitentes, sin arrepentimiento. Los milagros de Cristo en estas ciudades eran el pan de cada día entre ellos. Pero así como ocurrió con la nación de Israel, ellos también despreciaron el pan del cielo, el maná que descendía para ellos. Esta habitación y milagros y predicación de nuestro Señor Jesucristo fueron despreciados y fueron llamados pan liviano, como lo hizo la nación de Israel tiempo atrás. El pan que descendía del cielo les era dado más y en más abundancia que a las demás ciudades, y les pareció poco, les pareció insignificante, les pareció liviano, y no se arrepintieron. Pues dice en Números 21:5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Allí estaba la nación en el desierto quejándose de ese gran milagro que todos los días ocurría. Cada mañana descendía pan del cielo para sustentarlos y ellos se aburrieron de verlo. Ellos se cansaron de tanto pan del cielo, al punto que lo despreciaron. Así,
muchos gloriosos y sustanciosos sermones de nuestro Señor Jesucristo, de viva voz de nuestro Señor, les fueron concedidos a estas ciudades. Sermones que ningún otro pueblo escuchó. Sermones que ni siquiera quedaron registrados para nuestra edificación. Y todos ellos los tiraron a la basura. Piénsenlo, hermanos. Tantas veces oyeron a nuestro Señor Jesucristo predicar de viva voz. Y ustedes podrán dormirse con este predicador cuando le escuchan predicar. Pero escuchar predicar al Señor Jesucristo y dormirse, hermanos, dice el Señor, ay de ti. Ay de ti. Porque se te ha dado tanto y ni siquiera lo valoraste. No solo no lo valoraste, sino que lo despreciaste tanto que no te sirvió de nada. No te arrepentiste por ello. Observen la comparación que nuestro Señor Jesucristo les hace a estas ciudades con aquellos a los que no les dio nada. Dice que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en vosotros, tiempo ha que ellos sí se hubieran arrepentido. Tiro y Sidón, hermanos, fueron ciudades que colindaban con Galilea, donde nuestro Señor Jesucristo nunca fue a predicar. Tiro y Sidón fueron ciudades donde nuestro Señor nunca fue a predicar y nunca fue a hacer milagros allá. Los eruditos nos dicen que la razón por la que no fue debido a la mala reputación y mala fama que tenían estas ciudades entre los judíos, por toda la idolatría y maldades que vivían allí. Y se piensa que el Señor evitó ir a esos lugares probablemente porque los judíos lo habrían tomado como algo muy atroz y luego tal vez no habrían querido escucharle. Pero el asunto es que nuestro Señor soberanamente decidió no ir a esos lugares. No predicó la palabra allí ni hizo milagros. Pero miren cómo hizo con los samaritanos. Nuestro Señor Jesucristo se vale de esto para sacudir las conciencias de los que lo están escuchando, con un punto de comparación que es aborrecible para ellos. Pues recuerden que los judíos aborrecían a los samaritanos y nuestro Señor les dice, ustedes aborrecen a los samaritanos, pues déjenme les digo que una vez había un hombre que fue asaltado y golpeado y pasó por allí uno de los principales, que para ustedes no hay nadie mejor que el sacerdote y que el levita. Pues miren, estos que ustedes consideran que son los mejores pasaron y no hicieron nada. Y el único que hizo fue el samaritano. ¿Y qué está haciendo eso? Con eso el Señor está sacudiendo sus conciencias para que se den cuenta y es como si les dijera, ustedes creen que el samaritano es de lo peor, pues ese es mejor que ustedes. Y aquí les está diciendo algo similar con Tiro y Sidón. Ustedes piensan que Tiro y Sidón son de lo peor, ciudades malvadas y perversas. Sí, a ellas no se les dio nada,
pero el castigo en el juicio será menor para ellos que para ustedes que estuvieron escuchando una gran cantidad de gloriosos y sustanciosos sermones de la predicación de Cristo mismo. Tiro y Sidón no habrían sido tan malos, dice el Señor, como Corazín y Betsaida, si se les hubiera predicado la misma palabra que se les predicó a ustedes, o si hubieran hecho los mismos milagros que se hicieron en ustedes, ellos sí se habrían arrepentido, está diciendo el Señor. Tiro y Sidón se habrían arrepentido, y eso desde hace mucho tiempo, dice el Señor, como lo hizo Nínive en silicio y ceniza. Es decir, silicio y ceniza significa con gran arrepentimiento. Dice el Señor, si a ellos se les hubieran concedido las cosas que a ustedes se les concedieron, ellos sí se habrían arrepentido y ya desde hace mucho tiempo. Y con un arrepentimiento genuino, verdadero, profundo. Miren la dureza de sus corazones, es lo que está diciéndoles el Señor. Miren la dureza de sus corazones. Ustedes han sido bendecidos grandemente. Pan del cielo ha caído para ustedes una y otra vez y otra vez y otra vez. Y ustedes se han acostumbrado a él como aquella nación rebelde en el desierto. Al punto que hasta empezaron a hablar mal de ese pan. Empezaron a despreciar ese pan. En cierta ocasión leía que un pastor puritano llegó en el día del Señor al púlpito de su iglesia y les dijo, dado que ustedes han menospreciado la palabra del Señor les será quitada. Y se bajó del púlpito y se fue. Y después de un poco de silencio, toda la iglesia empezó a gritar y a clamar y a llorar y a llamar al predicador y a orar al Señor y a decirle, Señor, toma lo que sea de nosotros, pero no te lleves tu palabra. Toma nuestros bienes, toma nuestras riquezas, toma nuestros hijos, pero no te lleves tu palabra. Noten la naturaleza, hermanos, del pecado de despreciar, de menospreciar la palabra, el pan de vida que había sido dado. Tú has recibido mucha gracia. Tú has recibido muchos beneficios. Muchos privilegios y ventajas se te han sido concedidos. Privilegios y ventajas que no se les han concedido a otros. Otros están allá en la oscuridad dándose de topes en la pared, sin saber hacia dónde ni cómo andar. Y que a pesar de que tú has recibido toda esa luz y toda esa verdad, no te hayas arrepentido hasta ahora, eso es grave. Eso es grave. Tú has recibido mucha gracia,
Y escúchennos, hijos nuestros. Ustedes han recibido mucha gracia, muchos beneficios, muchos privilegios y muchas ventajas que no se les han concedido a otros, que ni siquiera a nosotros se nos concedieron cuando teníamos su edad. Y que a pesar de eso continúen en impenitencia voluntaria, eso los coloca en una posición peor que la de aquellos que no recibieron nada. Porque los que no recibieron nada, dice el Señor, su castigo será más tolerable que para los que recibieron tanto. Ellos sí se habrían arrepentido, dice el Señor. Aquellos que no se les dio nada se habrían arrepentido. Pero ahí está la soberanía, miren, hermanos, una vez más, la elección. Nuestro arrepentimiento es lento y tardío, dijo un puritano, pero el de ellos habría sido rápido. Se habrían arrepentido hace mucho tiempo. Nuestro arrepentimiento ha sido leve y superficial, pero el de ellos habría sido profundo y serio, en silicio y ceniza. Nuestro Señor, pues, reprochó como la cosa más vergonzosa e ingrata que podría haber, que permanecieran voluntariamente impenitentes y no se arrepintieran después de haber recibido tanto bien. La impenitencia voluntaria es entonces un grave pecado que condena. Miren, la impenitencia voluntaria después de tanto bien es un grave pecado que condena de manera directa, abierta, franca, inevitable, si no hay arrepentimiento. Que condena aún a grandes multitudes que disfrutaron de la predicación del verdadero evangelio y que se acostumbraron a los privilegios de parte del Señor y los menospreciaron. Esa impenitencia voluntaria consiste en prevalecer erguido ante los truenos de la predicación de la Escritura que evidencia claramente su pecado. Esa impenitencia voluntaria consiste en permanecer erguido y con el ceño fruncido, con el corazón endurecido ante los truenos de la predicación y el señalamiento de su pecado y de su condición. Esa impenitencia voluntaria consiste en escuchar la predicación de la palabra, escuchar y no cambiar. Allí está la impenitencia voluntaria, estar escuchando y no cambiar. Escuchar la exposición de la Escritura y no cambiar sus mentes y sus caminos. Es no dejar sus pecados y volverse a Dios. Después de tantas lluvias de pan del cielo que han caído sobre ustedes. El pecado de los habitantes de esas ciudades no consistió en que no recibieron al Señor, como aquella aldea que vimos unos domingos atrás. ¿Se acuerdan? El Señor envió a algunos de sus discípulos a aquella ciudad para hacer preparativos y la ciudad no les quiso recibir, y ahí tenemos a Juan
y Jacobo queriendo hacer descender fuego del cielo. El pecado de Corazín, de Betsaida y de Capernaum no fue no recibir al Señor. El pecado de los habitantes de estas ciudades no consistió en que no escucharon apropiada y reverentemente los sermones de Cristo mismo. El pecado de los habitantes de estas ciudades no consistió en que ellos se hayan opuesto a lo que escucharon de la palabra, contradiciendo y blasfemando, sino que lo escucharon. No contradijeron ni blasfemaron, pero lo escucharon y no se arrepintieron. Ahí está el pecado. Que permanecieron impenitentes después de todo, que no hubo transformación en sus corazones, que no hubo reforma en sus vidas después de tanto que escucharon. Así que, amigo, ¿te identificas con algo de esto? Miren que aquí no se está condenando la maldad de Sodoma y de Gomorra, que es grande. Ese pecado abierto, grosero, atroz y vergonzoso. Sino que aquí se está señalando a multitudes que fueron expuestas a la predicación del verdadero evangelio, a multitudes que se acercaron voluntariamente a escuchar la palabra de Dios. Aquí se está señalando no al pecado abierto y perverso, sino a las multitudes que se acercaron voluntariamente a la iglesia, a personas que simpatizaban con el mensaje del evangelio, a personas que se beneficiaban con los frutos de la predicación y la presencia de Dios en la iglesia. Y dice el Señor, será más tolerable para aquellos que viven en pecados horribles, atroces y vergonzosos como en Sodoma y Gomorra, que para ustedes. Eso es impresionante, ¿no les parece? Eso es para ponerse a temblar. A esos es a los que el Señor reprende diciendo, después de todo lo que has oído, ¿sigues sin arrepentirte? Pero es que yo estoy muy chico. ¿Es esa la razón por la que no quieres arrepentirte? ¿Porque estás muy chico? Pues aquí está la palabra y la amenaza del Señor. Que si Él decide que no vivas para la próxima semana, el castigo será peor que para los que vivieron allá en toda la maldad revolcándose en el mundo. Porque todos los días recibiste las bendiciones de la gracia. Y cada día del Señor que estabas aquí y oías la palabra, te era rociada la luz y la verdad. Pero no te arrepentiste. Y alguno dirá, no, pues es que yo ya estoy muy viejo para arrepentirme. Ya pues, ya no me queda tanto. ¿Qué puedo yo hacer ahora por el Señor?
Primeramente se trata de salvar su alma de la condenación. Se trata de salvar su alma, no de lo que usted puede hacer por el Señor. Porque aún si estuviera en el último día de su vida, tiene que arrepentirse inmediatamente para salvación. Aún no pudiera hacer absolutamente nada por el Señor y por la obra del Señor. Tiene que arrepentirse por amor de su propia alma, o terminará en la condenación del infierno. Y ninguna excusa valdrá. Ningún pero, ningún pretexto. Porque en aquel día, cuando nuestras conciencias, todas las de todo ser humano, sean despertadas en el juicio final, esas excusas que ahora nos parecen grandes o suficientes, serán basura y hojarasca que arrastrará el viento fácilmente. Pero querido amigo, tú debes arrepentirte hoy porque este es un gran pecado y la impenitencia voluntaria tiene graves consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Veamos por último esas consecuencias en los versículos 14 y 15. Dice, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Es como que el Señor está diciendo, en el día del juicio final, el castigo será más tolerable para aquellos que no tuvieron todos los beneficios y ventajas que tú tuviste. Todos esos beneficios y ventajas espirituales, para ellos será más tolerable el castigo. Cuanto más fuertes sean los incentivos que tengamos para arrepentirnos, tanto más atroz será la impenitencia y tanto más severo será el castigo. Porque debemos recordar que en los libros de Dios se guarda cuenta de las obras poderosas hechas entre nosotros y de las obras de gracia hechas también por nosotros o para nosotros, por las cuales también deberíamos ser movidos al arrepentimiento, hermanos. Todas estas cosas también estarán registradas y el Señor dirá, mira, hice por ti, aquí está la lista, esto, te di este beneficio, te di esta ventaja, te di este privilegio, te di esto otro. ¿Y qué hiciste con todo eso? Así será demandado en el día del juicio final. La palabra y la gracia de Dios han fluido para bendecirnos en los últimos años. Pero si esa grande provisión es menospreciada, tiene los más grandes castigos reservados. Si esa grande provisión de palabra que hemos recibido es menospreciada, hermanos, tiene los más grandes castigos reservados. Porque el juicio final determinará no solo el estado eterno de los hijos de los hombres, es decir, bienaventuranza o condenación eternas, sino también los diversos grados de castigo
o de bendición o bienaventuranza. En ese juicio, todos los medios de gracia que se disfrutaron en esta vida entrarán ciertamente en la cuenta. Y se juzgará no solo cuán malos fuimos, sino cuánto mejor podíamos haber sido si no hubiera sido por nuestra negligencia y nuestro descuido, después de que recibimos tantos medios de gracia. Esto también será juzgado, hermanos. No solo se juzgará nuestro pecado, también se juzgará todas las bendiciones, todos los privilegios, todos los beneficios, todas las ventajas que recibimos y que no aprovechamos y que en negligencia y descuido no los usamos, no tomamos beneficio de ellos y seguimos en la misma condición también aquellos que nos decimos creyentes. Todos los beneficios que tuvimos y que están dados para que fuésemos mejores, por eso también daremos cuenta. Dice el pastor puritano Matthew Henry, aunque la condenación de todos los que perecen será intolerable, la condenación de aquellos a quienes se les hicieron los descubrimientos más completos y claros del poder y la gracia de Cristo, y sin embargo no se arrepintieron, será de todas las demás la más intolerable. La luz y el sonido del Evangelio abren las facultades y amplían las capacidades de todos los que lo ven y oyen, ya sea para recibir las riquezas de las gracias divinas o, si se desprecia esa gracia, para recibir las efusiones más abundantes de ira divina. Si el autorreproche es la tortura del infierno, debe ser necesariamente un infierno en verdad para aquellos que tuvieron una oportunidad tan justa de llegar al cielo. Hijo mío, no lo olvides. Termina la cita. Qué impresionante, hermanos, ¿no les parece? Dice la Escritura que el poder de la gracia abre nuestros sentidos y amplía nuestras facultades para ver, oír y oír. Y esto hará de mayor bendición o la palabra y la gracia recibida o la condenación misma. Porque dice, si el autorreproche será la tortura del infierno, ¿quién creen que se reprochará más? Aquel que tuvo, digámoslo así de manera figurada, una puertita pequeñita para poder entrar, o aquel que tenía toda la puerta inmensa abierta y todo de bajada nada más para estar tropezando y dando maromas caer allá. ¿A quién le atormentará más en el infierno esas bendiciones recibidas? Y lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el versículo 15 es que aquellos que disfrutan del Evangelio en poder y pureza son exaltados hasta el cielo por ello. Así como Capernaum. Tienen en ello un gran honor y un gran privilegio que los eleva como hasta el cielo. Pero si a pesar de ello siguen aferrados a la tierra, pueden agradecerse a sí mismos
cuando no hayan alcanzado el cielo eterno. Si a pesar de ser elevados al cielo por tantos beneficios y ventajas, siguen aferrados a la tierra, agradézcanse a sí mismos de que terminen en el infierno. Los beneficios y ventajas del Evangelio de los que se abusa hundirán a los pecadores mucho más bajo en el infierno. Nuestros privilegios externos estarán tan lejos de salvarnos que si nuestros corazones y nuestras vidas no son transformados por ellos, no harán sino inflar el monto de nuestro castigo. Nuevamente dice el pastor Matthew Henry, los medios de Capernaum habrían salvado a Sodoma. Si estos milagros se hubieran hecho entre los sodomitas, tan malos como eran, se habrían arrepentido, dice. Y su ciudad habría permanecido hasta el día de hoy como un monumento de misericordia, como ahora lo es de justicia destructora. Termina la cita. Sodoma tendrá muchas cosas por las que responder, pero no el pecado de menospreciar a Cristo y el Evangelio, como lo hicieron estas ciudades. Nosotros que tenemos ventajas que se asemejan a las de estas ciudades, pues tenemos el canon de la palabra escrita ya terminado, tenemos el Evangelio predicado, tenemos las ordenanzas del Evangelio administradas en la iglesia local, vivimos bajo la dispensación del Espíritu Santo y una interminable serie de ventajas que el Señor nos ha concedido. ¿Cómo podríamos pensar que no se nos demandará por esto? ¿Cómo podremos pensar que no se nos demandará por todo esto? Por eso decía un puritano, por tanto, los profesantes de esta era, ya sea que vayan al cielo o al infierno, serán los mayores deudores en cualquiera de estos lugares. Si van al cielo, los mayores deudores a la misericordia divina por aquellos ricos medios que los llevaron allí. Si van al infierno, los mayores deudores a la justicia divina por aquellos ricos medios que los habrían alejado de allí. Termina la cita. El Señor despierte las conciencias de todos nosotros para arrepentimiento y vida, para no dejar pasar más tiempo, para no esperar y decir después me arrepentiré, sino para buscar ahora al Señor, para acercarse ahora al Señor, ahora que es tiempo, ahora que tienen vida y energía, ahora que es el día aceptable, porque el Señor tiene extendida su mano hacia ustedes para rescatarlos, pero esa mano no permanecerá así todo el tiempo. Acérquense ahora que pueden, arrepiéntanse ahora y vivan para el Señor ahora, y el Señor tendrá misericordia de ustedes. Oremos al Señor.